Así que en esta mañana, el título del sermón de esta mañana es: Si Cristo no existió. Si Cristo no existió. El significado y la veracidad del cristianismo ha sido cuestionado a través de milenios. Desde grandes filósofos, agnósticos, científicos, matemáticos, inclusive religiones y sectas opuestas al cristianismo han tratado de quitarle validez a lo que nosotros creemos. La soberanía de Jesús y su poder sobre todos los elementos del mundo no fue una evidencia contundente para los líderes religiosos de ese tiempo. Aquellos que proclamaban ser los doctores de la ley de Moisés, aquellos que eran eruditos en las profecías del Antiguo Testamento, de grandes profetas como Isaías y Elías, ¿verdad? O Jeremías, ¿verdad? Ellos no podían aceptar de que la promesa del Mesías se había cumplido, mucho menos en la persona de Jesús. De hecho, su imprudencia los llevó a confabular y a ejecutar un plan que ellos pensaban que era original de ellos, pero ya ese plan había sido diseñado miles de años antes por el Dios Padre. Ellos vinieron a ser parte de las profecías sin saber que sus actos tendrían consecuencias para la eternidad. En un momento, en una reunión, ellos se reunieron y todos los elementos que ellos pensaban que necesitaban para eliminar a Jesús estaban siendo diseñados por ellos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver que el pueblo ahora estaba viendo una alternativa de cómo servir a Dios. La necesidad de sacerdotes, de fariseos, de escribas, la necesidad puramente del Sanedrín desaparecería con la sencilla oración de Jesús de ama al Padre, a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El concepto religioso estaba siendo destruido para ser revisitado por la nueva idea de que ahora tú puedes tener una relación personal con Dios, que ya tú no tienes que esperar una vez al año para hacer los sacrificios en el templo, que ya tú no tienes que ir a través de una serie de individuos para que pueda llegar hasta el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote entonces haga la ofrenda de sacrificio en el lugar santísimo. Todo eso iba a quedar destruido para ellos. Así que su influencia política, económica y religiosa estaba en juego con la presencia de Jesús en ese momento. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer lo que los políticos siempre han hecho a través de todas las edades. ¿Usted se cree que los políticos hoy en día juegan sucio a la política? Esto viene desde antes de los tiempos de Jesucristo. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Empezaron a empujar el concepto y la idea de que Jesús no podía ser un verdadero líder porque era ilegítimo, porque no era el hijo de su padre José, era definitivamente el hijo de María. Pero todos los que conocían el cuento, todos los que conocían la historia, sabían que María había salido encinta antes de ellos haberse casado. Y por ende, el título de ilegítimo venía atascado al nombre de Jesús. Ilegítimo vino a ser la espina dorsal del argumento político de ellos. Porque ellos decían que esta persona que no tenía ninguna conexión política, no tenían fondos ilimitados, que no había sido instruido ni entrenado por los grandes maestros y filósofos del tiempo, que sencillamente era un ilegítimo hijo de un carpintero, era lo que utilizaban para quitarle mérito a lo que Jesús estaba predicando. Aparentemente este oficio no le había dado mucha fama a Jesús tampoco, porque en ningún sitio de la Biblia tú oyes que dice Jesús el carpintero.
Dice Jesús de Nazaret, ¿verdad? O el Galileo, el maestro, Rabbi, montones de nombres. Pero carpintero no iba pegado a su nombre. De hecho, en el Nuevo Testamento solamente 2 veces utiliza el término de carpintero. Uno para referirse a José, que era su profesión, y otra para referirse a Jesús como que él era el hijo del carpintero. No importa hasta dónde hayan llegado estos servidores, que se llamaban a sí mismos servidores de Dios, en su fama e influencia sobre el pueblo israelita, una cosa es cierta: ellos no contaron con la posibilidad y la realidad existente de las profecías y sus cumplimientos, y su egocentrismo lo que hizo fue poner el plan de Dios en marcha. Tal vez 1 o 2 de ellos, su nombre hayan sido grabados en el salón de la infamia a través de la historia. Pero el nombre de Jesús quedó grabado para siempre como que Él era el único Hijo de Dios que venció la muerte, y ahora no hay poder alguno que pueda vencer porque Él venció ya. Aleluya. Y estaremos leyendo la versión Reina Valera de 1960. Juan 17, 1 al 3 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El teólogo existencialista Paul Tillich, quien viviera a principios del siglo XX, él quiso estudiar la relación y la reacción de los líderes religiosos y de las religiones que ellos mismos establecieron. Él comenzó preguntándole a los filósofos del movimiento budista la siguiente pregunta: ¿qué tal si Buda nunca hubiera existido y su total filosofía hubiera sido simplemente una fabricación humana? Los budistas le contestaron lo siguiente: si Buda era o no un mito, no importa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el budismo debe juzgarse como una filosofía abstracta, como un sistema de vida. Si sus conceptos se originaron con Buda o no, es simplemente irrelevante. ¿Pudiera ser este el caso de nosotros los cristianos? Y yo me atrevo a contestar esa pregunta: en ninguna manera. La vida, muerte y resurrección de Cristo son sumamente relevantes a nuestra creencia. Nuestra creencia es un sistema de vida. Aunque muchos le llaman religión, yo me rehúso a llamarlo religión. El cristianismo está basado en la premisa de que servimos a un Dios que es justo, pero también es amoroso. Nuestra creencia en Dios es que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros, para limpiarnos de todos nuestros pecados, y así venir a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Ninguna religión proclama tal concepto, ni aún el hinduismo. El hinduismo tiene una trinidad como nosotros tenemos, pero a diferencia de nosotros, el hinduismo tiene 33 millones de dioses a quienes le sirven. Por si acaso no oyeron, 33 millones de dioses registrados
por su propio nombre en la religión hinduista. ¿Tú te imaginarías que dentro de 33 millones de oportunidades ellos harían un concepto como el nuestro? Un Dios amoroso, justo, que da a su Hijo por nosotros para que nosotros podamos ser redimidos de todos nuestros pecados. Pero en 33 millones de oportunidades no lo hicieron. Solamente el cristianismo ha hecho eso. Jesucristo nunca reclamó en el libro que tenemos como evidencia de su existencia ser un profeta más en la línea histórica de profetas. Él sí reclamó ser el único Hijo de Dios, parte integrante de la Trinidad. Y las profecías apuntaban directamente a la certeza de que el Mesías había llegado, de que el Mesías habitaba entre ellos. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la Pascua, se predica típicamente durante una semana anualmente, basado en el calendario occidental. Tradicionalmente las iglesias, y aún más específicamente la Iglesia Católica, comienzan una serie de rituales de antemano que tienen sus raíces en tradiciones más que en certeza bíblica. Ahora, yo postulo que el mensaje del Evangelio no se debe reservar para una semana en específico durante el año, sino que se tiene que predicar constantemente a toda voz. A todo el que quiera oír que hay solamente esperanza en Jesús, a ese se le debe predicar. Aún más, yo soy partidario de la creencia que el mensaje de la Pascua, el mensaje del Evangelio, se hace más real en la cama de una persona que está muriendo de cáncer que en cualquier otra situación. Porque están buscando esperanza, están buscando un consuelo, están buscando una contestación, están buscando una solución a su problema. Y cuando ven que nada de eso está presente, solamente una realidad se hace posible. Y es que están llegando al final de sus días. Pero la realidad es que es solamente el comienzo. Nuestra vida, la que nosotros conocemos por el calendario, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, es simplemente un paso dentro de la línea de la eternidad para la cual nosotros fuimos diseñados. Es simplemente un paso. Pero hay personas que, como no saben lo que es el mensaje del Evangelio, creen que es el final. Pero no es el final, es el principio. Esta realidad también se hace posible cuando vamos a ver a un médico y nos dan conclusiones de que nuestra condición médica es terminal. El mensaje también se va a hacer real en aquellos que pierden a sus seres queridos, que quieren recibir contestación si el ser querido que acaba de morir va a estar en el cielo o en la alternativa del cielo. Como pastor, como ministro, yo he tenido que hacer muchos funerales y siempre me hacen la misma pregunta: ¿dónde tú crees que el difunto o la difunta está? Mi contestación siempre es la misma: yo no sé. Pero sí, yo te puedo decir algo: si esa persona conoció a Jesucristo como su Salvador, está ahora mismo frente al Maestro de Nazaret. Toma esta oportunidad para recapacitar y considerar si estás preparado para encontrarte con Jesús. El centro del Evangelio es uno de esperanza y de consuelo, como ningún otro mensaje religioso trae a la humanidad. El cáncer es conocido como una de las causas de muertes más grande en el mundo entero. De hecho, de acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos, más de 600,000 personas mueren anualmente a consecuencia de cáncer. El cáncer es una célula rebelde
que va en contra del sistema y comienza a multiplicarse hasta que las células que dan vida son dominadas y destruidas por las células del cáncer. En la mayoría de los casos se riega por todo el cuerpo, destruyendo órganos a su paso. Órganos que no tienen forma de cómo defenderse de estas células destructoras. El pecado es como una célula de cáncer. Comenzó en el jardín del Edén con una pregunta. No importando que el Creador ya tenía una relación estrecha, saludable e íntima con su creación, el enemigo de nuestras almas, siendo un enemigo rebelde, plantó la primera célula cancerosa del pecado en la existencia humana. El pecado ha reclamado billones de almas a través de la historia. El mensaje de la Pascua, el mensaje del Evangelio, es el mensaje del unigénito Hijo de Dios que se despojó de su perfección, de su santidad y de su majestad y lo intercambió por imperfección, pecado y humildad. Y eso hace que nuestra creencia en Cristo Jesús sea una que va por encima de la realidad de todas las religiones en el mundo. Hace de nuestra práctica que Jesús sea y es imprescindible para alcanzar la meta de vida eterna. Él mismo lo dijo. Solamente los que creen en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si Cristo no hubiera existido, no hubiera sido conocido como Dios encarnado, el cristianismo hubiera venido a ser una religión más sin validez en el mundo. Pero porque Cristo existió, no hace al cristianismo una religión vacía, llena de mitos religiosos y metas inalcanzables. Todas están situadas en lo mismo, en aceptar que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu Redentor, que Jesucristo es el único camino para la vida eterna. Conocer a Cristo hace la diferencia entre vida y muerte a niveles eternales, no físicos, porque todos vamos a morir un día. Pero la realidad de nuestras almas es si pasaremos la eternidad en gloria o si la pasaremos en tormento. Cristo tenía un mensaje sencillo. Yo he venido para que en mí tengan vida. Por eso fue que Él resucitó de entre los muertos. Por eso fue que su existencia es tan imprescindible en nuestras vidas, porque ningún otro líder religioso ha resucitado de entre los muertos, ha sido transformado, ha sido elevado al cielo, ni prometió volver a buscarnos para que estemos con Él. Solamente Jesús. Pablo también lo confirmó en Colosenses cuando dijo: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La pregunta no es si Cristo no existió. El punto aquí debe ser de que sin Cristo nada existe.